Lo que preocupa es que la globalización esté produciendo países ricos con población pobre. Joseph Stiglitz. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos a través de las diferentes plataformas a distancias, las cuales nos acercan para mantenernos enfocados en nuestro proceso de aprendizaje. Recuerda que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estés listo y atento al desarrollo de la clase de hoy, donde analizaremos los sectores económicos y su importancia para nuestras vidas. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. El uso de este término se utiliza desde los años 80, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras. En este proceso se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Es un ciclo especialmente económico donde se va produciendo una integración de las economías nacionales, provocando un incremento en el volumen y complejidad de los intercambios de bienes y servicios en la economía mundial. El mercado de bienes y servicios viaja libremente hacia cualquier país del mundo, debido a la gran apertura que se ha dado en el sector de comercio y la inversión. En la actualidad, los factores de producción, como son capital, trabajo y tecnología, fluyen de un país a otro con gran facilidad, gracias al proceso de la globalización. La globalización ha logrado que los mercados se internacionalicen. Esto implica que cualquier productor compite con todos los productores del mundo. La competitividad se hace cada vez más fuerte porque se debe competir con empresas que aplican la tecnología y la innovación, entregando cada vez mejores productos producidos a costos bajos. Actores de la globalización. Aunque en la globalización participan todos los agentes económicos, hay algunos que cobran especial relevancia. Bancos multinacionales. Se forman con capital extranjero, participan en operaciones financieras de inversión. Su objetivo es incrementar su capital apoyando a las multinacionales en sus inversiones y en diferentes países. Las empresas multinacionales son empresas que venden bienes y servicios en el extranjero o también producen bienes y servicios en el extranjero en sus diferentes filiales. Tienen mucha presencia a nivel mundial, son de gran tamaño, tienen alto grado de integración y son independientes, financieramente hablando. Instituciones financieras internacionales. Son organismos que facilitan las transacciones comerciales y financieras entre los actores de la globalización. Son entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, entre otros. Características y efectos de la globalización. El libre comercio expresado en la reducción de los aranceles o impuestos sobre exportaciones e importaciones para facilitar la comercialización de productos entre países. La revolución tecnológica expresada en la tecnología y la información y la comunicación TIC. La expansión de los mercados financieros en los que se transa las monedas de diversos países y regiones, lo que facilita las transacciones comerciales entre países. La extensión de los acuerdos comerciales, así como la mayor participación de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La internacionalización de la producción y del capital. Muchas empresas transnacionales instalan sus centros de producción en otros países o bien elaboran cada parte de un producto en distintos lugares. El crecimiento económico. El crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente países,
medidos en términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. La definición más estricta del crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en términos de renta de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado, generalmente medido en años. El concepto de renta puede englobar dentro de esta definición otros muchos indicadores económicos de bienestar de un país o región. Aspectos como el nivel de ahorro o de inversión de sus ciudadanos y su balanza comercial son algunos indicadores que comúnmente se tienen en cuenta a la hora de estudiar el crecimiento económico. Por ejemplo, las fluctuaciones del PIB, Producto Interno Bruto, suele ser el medidor más utilizado para establecer la evolución económica del país analizado. En siglos de estudio de la economía se han desarrollado diferentes modelos sobre el crecimiento económico y sus causas. Estos son simplificaciones de la realidad, útiles para buscar explicaciones sobre cómo las economías crecen y la razón de sus cambios. Vamos a identificar ciertos factores como claves en el crecimiento económico. La inversión en capital, clave para que los trabajadores realicen su labor productiva en mejores condiciones y con la ayuda de más herramientas. La educación, o lo que es lo mismo, la inversión en capital humano, que dota a los participantes en el proceso productivo de una preparación que les ayuda a aumentar su producción con los mismos recursos y ser más efectivos. La tecnología, importante en el sentido de que facilita la evolución en los modelos de trabajo y las herramientas y medios de producción y la investigación. La productividad, que es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado, trabajador, capital, tiempo, tierra, entre otros, durante un periodo determinado. El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir, cuanto menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad y por tanto mayor será la eficiencia. Factores que permiten aumentar la productividad: el trabajo, la calidad de los bienes y servicios, la gestión o administración de las empresas, los avances tecnológicos. Los países ricos no son necesariamente aquellos que tienen grandes cantidades de recursos naturales. Un ejemplo es Japón, que sin grandes recursos naturales ha sido durante décadas uno de los países más ricos del mundo. Por otro lado, la República Democrática del Congo, que posee muchos recursos naturales, es uno de los países más pobres del planeta. En tal sentido, la riqueza de un país puede depender de los recursos que posee, como también la forma como se utilizan los mismos. La globalización económica es la integración de los distintos países del mundo a partir del mayor intercambio comercial y de los flujos de inversiones. En algunos casos, también se da por mayor facilidad para la circulación de la mano de obra. Es decir, este tipo de globalización se refiere a la expansión del comercio de bienes y servicios entre las diversas naciones, pero también implica una mayor movilidad de los capitales financieros y del factor humano. Cabe precisar que la globalización económica abarca solo un aspecto de la globalización, fenómeno que puede aplicar también al plano político, tecnológico y social. Otro punto para resaltar es que la integración de los mercados financieros juegan un rol muy importante en la globalización económica. Esto en vista de que permite expandir las alternativas de inversión para los agentes. Como parte de un proceso de globalización económica, los países siguen diversas estrategias. La primera es la firma de acuerdos comerciales que pueden ser firmados entre dos partes, bilateralismo o más multilateralismo. Así se bajan aranceles, se reducen barreras burocráticas para las transacciones, entre otras medidas. Asimismo, otra estrategia que va más allá puede ser la de establecer bloques económicos. Un ejemplo es el de la Unión Europea. Los países que conforman dicho grupo comparten una normativa común para el comercio exterior, requisitos que deben cumplir los productos importados, tasas arancelarias, entre otros. Además, la mitad de los miembros de la Unión Europea utilizan la misma moneda, el euro. Ventajas de la globalización económica.
que permite ofrecer productos y servicios en países que antes no contaban con ellos. Favorecer la identificación de nuevas oportunidades de negocios. Por ejemplo, una empresa puede descubrir un nicho de mercado atractivo en el país vecino a partir de la firma de un tratado comercial. Facilita el intercambio de conocimiento, por ejemplo, tecnológico, entre compañías de distintos países. Esto a través de alianzas o acuerdos. Permite el intercambio cultural. Una franquicia no solo lleva sus productos a otro país, sino que a veces trae impregnado en el modelo de negocio un estilo de vida. Imaginemos, por ejemplo, el ingreso de una cafetería a un país donde no se consume mucho café. Entonces, la empresa tendrá que hacer una labor para difundir las bondades de consumir la bebida aromática. Pero otra opción es que adapte sus cartas, ofreciendo otras infusiones como té. En todo caso, es posible que se genere un intercambio entre la cultura de la compañía y la de su nuevo mercado. Además, los inversionistas cuentan con mayores alternativas para colocar su dinero. Así, lo pueden trasladar de un país a otro en busca de mayor rentabilidad. Desventajas de la globalización económica. No todos los sectores de la economía salen siempre favorecidos. Supongamos, por ejemplo, que se aprueba la importación de un producto que también se fabrica dentro del país. Entonces, las empresas locales pueden verse amenazadas por mercancías extranjeras de bajos precios. Las grandes multinacionales, al contar con amplios recursos financieros, tendrían ventaja al competir con pequeñas empresas de alcance nacional. Con la libre movilidad de capitales, se puede dar una fuerte salida o entrada de monedas extranjeras a un país. Esto puede exigir la intervención del Banco Central respectivo para evitar una fuerte volatilidad del tipo de cambio. Bloque económico. Un bloque económico es un grupo de países que se unen voluntariamente para profundizar sus relaciones comerciales. De ese modo, coordinan políticas comunes. Es decir, un bloque económico es un conjunto de países que se asocian para impulsar el intercambio comercial entre ellos. Así, bajan mutuamente las barreras arancelarias, acuerdan imponer aranceles similares a los países fuera de la Unión, entre otras medidas. Aquí te presentamos algunos de los bloques comerciales de América. Mercosur, Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Alianza del Pacífico. Comunidad Andina de Naciones, CAN. Mercado Común Centroamericano. Es importante que conozcas los distintos acuerdos comerciales en los que participa la República Dominicana. Por eso, te exhorto a que investigues cuáles son y en tu cuaderno escribe las características de dichos acuerdos, los miembros que lo integran y las ventajas que obtiene nuestro país a través de ellos. Acuerdo preferencial. Consiste en un pacto de reducción de aranceles entre dos o más países. La Unión Europea fue uno de los pioneros a la hora de establecer estos acuerdos preferenciales a partir del año 1993. Área de libre comercio. Es un espacio geográfico donde se ha realizado un tratado comercial entre dos o más países. Este se centra en la eliminación de las barreras comerciales. Ejemplo, el NAFTA. La Unión Aduanera es un acuerdo que elimina totalmente los aranceles entre los países miembros y establece una política comercial exterior común. Es decir, cada uno de los países participantes cobrará los mismos impuestos a las importaciones desde las naciones fuera de una unión. Ejemplo, la Unión Aduanera de África Austral, o SACU, por sus siglas en inglés, que incluye a Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. Mercado común. Es un acuerdo entre dos o más países con el fin de asegurar la libre circulación e intercambio de bienes y servicios y factores de producción como la mano de obra entre sus fronteras. Ejemplo, Mercosur. La Unión Monetaria. La Unión Monetaria es la situación en la que dos o más países comparten una misma moneda. Los países partícipes comparten una política monetaria común y coordinación en políticas fiscales para mantener, por ejemplo, un cierto nivel de déficit fiscal. Ejemplo, la eurozona. Unión económica. Supone una total coordinación entre las políticas económicas de los países miembros. Esto con el objetivo de alcanzar una situación de convergencia y unificación.
Ejemplo, Estados Unidos, donde cada uno de los 50 estados están bajo la autoridad monetaria de la Reserva Federal y las decisiones de políticas fiscales de Washington. Estos acuerdos producen importantes relaciones entre países o estados y facilitan los mercados tanto nacionales como internacionales. Por esto vamos a señalar las principales ventajas de conformar bloques económicos. Obtener los beneficios del libre comercio, permitiendo que en el mercado local compitan una mayor variedad de productos. Esto favorecerá al consumidor, que probablemente tenga la oportunidad de pagar menores precios en algunos bienes. Los países miembros tienen juntos un mayor poder de negociación si quieren firmar un tratado comercial con otro país o bloques económicos. Al permitirse una libre movilidad de factores de producción, como la mano de obra, se facilita no solo un intercambio comercial, sino también cultural. Puede surgir oportunidades de nuevas inversiones entre las empresas de diferentes países miembros. Por otro lado, también existen algunas desventajas de los bloques económicos. Vamos a conocerlas. Se requiere un proceso de negociación que implique costes de tiempo y recursos para lograr un acuerdo con el que ambas partes se encuentran satisfechas, como los siguientes: competencia con productos extranjeros. El acuerdo podría afectar los intereses de ciertos sectores que compiten con productos extranjeros. Esto puede exigir una política de subvenciones o de apoyo gubernamental. Caso contrario, las demandas de la población podrían poner en jaque a las autoridades. Autonomía libre. Cuanto mayor sea el nivel de integración, el país debe ceder más autonomía. Así incluso, las políticas monetarias y fiscales podrían pasar de ser dictaminadas del exterior o coordinadas con otras naciones. La desigualdad social, conocida también como desigualdad económica, es un problema socioeconómico, producto de la mala distribución de la renta en el área social. Desigualdad social es una expresión que refleja el trato discriminatorio que sufre un grupo de personas, pero favorece a otras clases sociales. En general, la desigualdad social ocurre en los países subdesarrollados o no desarrollados, y que también pueden presentarse en países con niveles altos de desarrollo, producto de la falta de educación, de mejores oportunidades en el mercado de trabajo y también para las dificultades de acceso a los bienes culturales o a los servicios sanitarios o a la educación que padece la mayor parte de la población. La desigualdad social genera otros tipos de desigualdades, como la desigualdad de género, desigualdad racial y desigualdad regional. Ahora, presten atención a este video donde se explica brevemente qué es la globalización y cuáles son sus principales causas y consecuencias. ¿Qué es la globalización? Mira tu celular. Si tuvieras que decir en qué país se fabricó, ¿qué dirías? ¿Estados Unidos? ¿China? ¿Japón? Lo que podemos decir con seguridad es que sus piezas seguramente fueron fabricadas en un país. Los recursos para la fabricación de esas piezas vienen de otro país y la compañía que creó el diseño y lleva el nombre de tu celu es de otro país totalmente diferente. Esto es la globalización. La globalización surge con fuerza luego de la caída del bloque soviético y del renacimiento de las políticas liberales. Es un proceso que tiene tres fases esenciales: económica, cultural y política. La económica implica un mercado mundial único. Esto quiere decir que las empresas venden sus productos en todo el mundo y pueden fabricar también en cualquier país, o más comúnmente en varios a la vez. La globalización política es la formación de organizaciones internacionales como la ONU o los bloques regionales como la Unión Europea. Y la globalización cultural se refiere al tipo de cosas que todos consumimos de otros países. En Occidente, por ejemplo, lo más común es consumir diferentes bienes culturales de Estados Unidos, sus películas, sus productos, sus servicios. Esto crea una homogeneización y muchas veces limita o elimina la cultura regional, creando identidades muy similares entre sí. El proceso de globalización resultó beneficioso en algunos aspectos, como por ejemplo el intercambio de bienes e información mediante nuevas tecnologías, como en su momento lo fueron los aviones comerciales, los teléfonos, los celulares e Internet. De esta forma, servicios, conocimientos y lenguajes se vuelven más accesibles para más personas alrededor del mundo. Pero a la vez, la globalización genera desigualdades cada vez mayores entre los países centrales y los periféricos, o países desarrollados y subdesarrollados. Para que a una compañía le parezca atractivo descentralizar sus procesos productivos y llevarlos al exterior, tiene que haber un costo de producción muy bajo, por ende, mano de obra barata. Y a la vez, pocas o nulas restricciones legales en cuanto al uso de recursos naturales y la posibilidad de desechar fácilmente los residuos del proceso productivo. Todo eso les permite abaratar costos y colocar sus productos en mercados nuevos. El costo real, humano y ambiental es altísimo.
La globalización es un proceso que parece inminente a la historia de la humanidad y que con sus ventajas y desventajas continúa moldeando a la sociedad y nuestro día a día. Profundicemos más en las causas de la desigualdad social. Anota en tu cuaderno las causas y consecuencias que trataremos ahora, para que luego vuelvas a leer lo tratado y puedas realizar correctamente tus asignaciones próximas. En el aspecto económico, la falta de oportunidades de trabajo da origen a los grupos sociales pobres y ricos, y el incremento de los impuestos acentúa la desigualdad, porque en ocasiones los que menos ingresos poseen pagan más impuestos que los ricos, lo cual los confina permanentemente a la pobreza o a la miseria. También la corrupción y la evasión fiscal contribuyen al incremento de este fenómeno. Por otro lado, la desigualdad aumenta cuando un determinado grupo de personas se beneficia de la inversión y el gasto público en el acceso a servicios públicos básicos como salud o educación. En la parte social se genera por la discriminación entre individuos por su posición económica, raza, religión, sexo, entre otros. Esto se genera por la dificultad que presenta un grupo de individuos al acceso a la educación, la tecnología, los conocimientos, haciendo que un grupo de la sociedad se sienta más vulnerable para sufrir otras consecuencias como el rechazo, el hambre, la desnutrición y la mortalidad infantil. Consecuencias de la desigualdad social: aumento de la tasa de desempleo, aumento del índice de violencia y criminalidad generado por el grupo de individuos vulnerables para sobrevivir a la crisis y dominar sobre un grupo de personas, atraso en el progreso económico del país, desnutrición y mortalidad infantil por la falta de recursos económicos, desigualdad en la renta, falta de educación y acceso al sistema sanitario y medicamentos, marginalización por parte de la sociedad. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy, en donde hemos estudiado la globalización, uno de los conceptos y términos propios de la economía. Ahora sí estamos listos para iniciar el estudio de la realidad económica de la República Dominicana, por lo que en la próxima clase estudiaremos sobre los sectores económicos de la República Dominicana. No olvides que si tienes dudas, puedes consultar a tu maestro guía y ponerte en contacto con tus compañeros. Así pueden compartir sus conocimientos. Nos vemos en la próxima oportunidad.